Buenas noches para todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos en Cristo que pertenecen a nuestra iglesia, Cristo es mi bendición, o que pertenecen a cualquier otra iglesia, pero que nos acompañan en este tipo de transmisiones. Sean bienvenidos al Faro, el programa de los días martes, donde básicamente hablamos de temas que son de bastante actualidad, que tienen que ver mucho con las circunstancias que vive el mundo día por día, pero que también en algunos casos tocamos temas eminentemente proféticos, y que incluso hemos notado como varios de ellos que hemos estado en algún momento compartiendo a nivel de estos estudios se han venido cumpliendo de una forma impresionante en muchos aspectos. Y que justamente eso lo único que nos invita es a seguir manteniendo esa llama encendida y este tipo de estudios precisamente para alertar a los hermanos, para sembrar una semilla en su corazón, una parte edificativa en cada uno de ustedes, y que tengan las herramientas suficientes para enfrentar las circunstancias que se viven en diferentes momentos. Vuelvo y lo reitero. Cuando iniciamos este programa, por allá hace casi 2 años, año y medio, algo así, recuerdo mucho de que estábamos en plena pandemia, y justamente apareció este programa como alternativa para poder llevar la palabra a los hogares y mencionar algunos aspectos que eran colaterales a lo que estábamos viviendo en ese momento. Hoy en día esa circunstancia ha variado en algún sentido, pero han aparecido otras más. Entonces, para mí lo importante a través de este programa es siempre dejar un tipo de enseñanza, dejar en ustedes, como lo dije hace algunos instantes, una semilla de bendición, y sobre todo de que tengamos argumentos para enfrentar las circunstancias que se avecinan y que estamos viviendo dentro de nuestra querida patria, y también dentro de todo lo que es el globo terráqueo. Así de que bienvenidos en esta noche a este nuevo faro. Hoy estaremos cerrando, si Dios lo permite, este estudio que hemos venido trayendo en los dos anteriores programas, los dos anteriores martes, y que hace alusión a una de las parábolas tal vez más tradicionales y mencionadas desde diferentes aspectos, incluso no solamente desde los púlpitos cristianos, sino en otras circunstancias. Les estoy hablando de la parábola del hijo pródigo. La analizamos en el primer capítulo, más o menos a través de lo que son la parte familia, lo que es la parte hogar, lo que es el trabajo que se hace formativo con los hijos. La semana pasada ya empezamos a hablar de lo que tiene que ver con temas de la iglesia, y quedamos pendientes inclusive en otros aspectos que no los hemos tocado, como por ejemplo la circunstancia donde aparece el segundo hijo, cuando el padre recibe a este joven en su casa nuevamente, y bueno, todos los eventos que usted más o menos conoce, o si no, que los va a ir descubriendo en este programa. Hoy seguramente llegaremos al final de este estudio, y a partir de la próxima semana estaremos entrando en una nueva etapa de otra enseñanza igual de edificativa y de importante. Pero antes de entrar a hacer un análisis profundo de lo que es este tema ya en su último capítulo, déjenme voy a saludar en esta noche a mis panelistas que me acompañan, y que con ellos vamos, si Dios permite, a desarrollar este tema. Y empiezo con usted, copastor, como siempre, saludándolo y dándole las gracias por estar acompañándonos en este tiempo y por estar compartiendo, obviamente, su conocimiento, su investigación y sus aportes, su opinión en esta noche. Bienvenido a este nuevo faro, tema parábola del hijo pródigo, capítulo número 3. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, a nuestro hermano Publio, igualmente a nuestro hermano Exxon allí en los Estados Unidos, a toda la familia que tenemos allí, igualmente a nuestro hermano Ricardo, que obviamente forma parte igual de este combo, digamos, de presentación. A cada uno de ustedes, igual que nos siguen a través de allí de las redes sociales y en diferentes lugares del planeta, ahora sí lo podemos decir,
Mire, ¿no? Uno a veces no se imaginaba poder llegar a diferentes lugares, cómo hoy la tecnología nos lleva a esos sitios donde quizás ni siquiera imaginamos algún día alcanzar. Pero ya, esa es la tecnología y para eso nos sirve. Así es de que los saludamos a todos muy afectuosamente. Concluiremos con la parábola del hijo pródigo. Y este es como los cuentos, ¿no? Como los cuentos que nos narraban por allí cuando estábamos bien pequeños o cuando se nos leían allí en los colegios, ¿no? Con final feliz. Es muy difícil que un cuento no termine con un final feliz. Los cuentos siempre terminan con uno de los mejores finales. Y esta historia termina así, muy feliz. Lamentablemente para muchas personas no. Pero la gran deseo del Señor es que sea un final feliz. Alguna vez yo les hice una enseñanza, por allí debe estar en el internet, que se llamaba el capítulo final. Y yo les hacía la reflexión que cuando uno lee el capítulo final de una novela generalmente sabe en qué ya termina, cómo va a ser el desenlace y se da cuenta si el malo triunfó o el malo triunfó y quiénes murieron y quiénes vinieron. En la vida cristiana es tan bonito ya leer el final, ¿no? Conocer el final, porque el final es un final feliz. El Señor quiere un final agradable para nosotros como cristianos, que estemos en compañía de Él, que llegamos a la reconciliación con Él. Ese es el capítulo final de los cristianos. Y si nosotros leyésemos ese capítulo, le prestásemos atención a ese capítulo, yo creo que todos seríamos inmensamente felices desde ahora para llegar a ese punto. Pues bien, esta parábola del hijo pródigo tiene un final feliz, el final que el Señor anhela para todos nosotros. Bienvenidos entonces a esta tercera entrega. Siga, pastor. Gracias, compastor. Sí, indudablemente, esta es una historia de esas bien interesantes por las cosas que se mencionan y obviamente dentro de esas se hace alusión a lo que es la parte, sí, final donde todo concluye en una historia maravillosa de un reencuentro hermoso entre padre e hijo. Quiero saludar a nuestro hermano Exxon en esta noche. Él no se encuentra hoy participando, él venía haciéndolo durante esta entrega de estos programas. Hoy no nos puede acompañar por cuestiones netamente laborales, entonces en esta ocasión no contaremos con él. Pero le saludamos y deseamos que prontamente nos pueda seguir eh, compartiendo de lo que él también tiene a manera de conocimiento y sus opiniones también referentes a cada uno de los temas que en algún momento se han tocado. Así de que un saludo para él, también para nuestro hermano Ricardo. Permítame que sea insistente para las personas que a lo mejor se preguntan por qué digamos, hay cambios. Ya lo he mencionado varias veces, pero una vez más hago énfasis en ello para que de pronto las personas lo sepan, y es que la idea de este 2022 es tener una rotación en algunos temas de nuestros panelistas. No significa de que nuestros hermanos que siempre nos han acompañado no vayan a estar, sí, obviamente ellos estarán en diferentes entregas y para eso tenemos varios temas, varios momentos durante el año donde seguramente ellos estarán una vez más compartiendo con nosotros en estos programas. Así de que saludos también para Richard, un feliz cumpleaños también para él en este día que sabemos que está de plácemes en ese sentido. Le bendecimos y le deseamos unos felices 60 años a nuestro hermano Richard. Entonces, aunque él dice que todavía pertenece al grupo de jóvenes, pero la cédula muestra algo diferente. Voy con mi tercer panelista en esta noche. No, mentira, Richard, bendiciones. Bendiciones a ti. Saludo a mi tercer panelista en esta noche, quien nos ha venido acompañando durante estas últimas semanas y durante estas últimas entregas justamente de este tema. Hablo de nuestro hermano Publio. Le bendecimos en el amor de Jesús y le damos gracias por estarnos acompañando y también por brindarnos su opinión referente a este tema de la parábola del hijo pródigo. Hermano Publio, bendiciones y bienvenido a un nuevo capítulo del Faro, tema parábola del hijo pródigo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, copastor. Hermano Edson, allá en los Estados Unidos.
al hermano Ricardo, igualmente un abrazo fraternal, que sean muchísimos más los años que tenga, llenos de éxitos, que los disfrute con su familia y que se goce en el Señor. Bueno, para dar final esta noche a nuestro tema sobre la parábola del Hijo Pródigo, pues, ¿qué más puedo decir? Lo que se muestra es el amor tan grande que el Padre tiene para con sus hijos. O sea, la manera como nos acoge y que si hay alguno de nosotros que ya conocemos de Él, que ya lo hemos aceptado en cualquier momento, y Él ya nos tiene en el libro de la vida, Él ya nos tiene como sus hijos, pero por cualquier circunstancia fallamos, caemos por alguna cosa, nos retiramos, le damos la espalda a Él, nos encontramos con un Padre que por todo lo contrario, Él nunca nos pone peros. Todo lo contrario, lo que nos dice es, en el momento en que quiera llegar a mis pies, ahí estaré, con los brazos abiertos y haciendo fiesta en el cielo para que de nuevo lleguen a mí. Bienvenidos sean. Gracias, hermano Publio. Y bueno, sí, son de las varias cosas que se mencionan dentro de esta parábola y que, como lo mencioné hace un ratito, entraremos hoy a analizar algunos aspectos que tal vez no los hemos mencionado durante estas dos primeras entregas, pero que, si Dios lo permite, hoy estaremos mirándolas un poquito detalladamente. Pero para entrar en materia, déjeme, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32. Hoy voy a usar como referencia la nueva versión internacional. Recuerde que siempre uso diferentes versiones de la palabra del Señor. No me gusta solamente quedarme con una, sino normalmente en este tipo de estudios, aún inclusive en las enseñanzas que yo doy, bien sea los días domingos o bien sea los sábados cuando tenemos el estudio, me gusta siempre utilizar las diferentes versiones porque me parece bonito en algunos casos cómo son relatadas algunos aspectos que incluso en algunos momentos no son tan fáciles de pronto interpretar para la mayoría de personas. Y digamos que estas versiones de alguna u otra manera nos ayudan en ese sentido. Así de que vamos a ir a leer la escritura y esta dice de la siguiente manera. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos a su padre le dijo, papá, dame lo que me toca por herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Perdón. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidades. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse del estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, perdón, cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriendo de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue, perdón, a su padre. Todavía estando lejos, cuando su padre lo vio y se compadeció de él, y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto tráigame la mejor ropa para vestirlo, póngale el mejor anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Verso 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba.
Ha llegado tu hermano, respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te ha servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega el hijo tuyo que ha despilfarrado la fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Y en el verso 31 dice, hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, y se había perdido y ya lo hemos encontrado. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, creo que la primera parte de esta parábola de alguna manera la habíamos analizado, pero quiero arrancar de pronto mirando un par de aspectos que me parecen bien interesantes, bien particulares, ¿no? Y hacen alusión a que cuando este muchacho regresa a la casa, lo primero que hace el padre es, por un lado, pues darle un beso, digamos que de alguna manera, y esto lo conocen no solamente la cultura hebrea, sino en este lado del mundo, y pensaría que en todos los rincones de la tierra, el beso básicamente es una expresión de afecto, ¿no? De amor, de cariño hacia esa persona que se le está dando. Pero después de eso, después de ese aspecto, ocurre algo bien interesante que quiero que de pronto ustedes lo miren. Y es que dice que le entrega un vestido nuevo. Y si ustedes recuerdan, en algún momento dentro de la escritura, inclusive alguna vez en un estudio, si mal no recuerdo, tal vez fue en el de las 10 vírgenes, en algún instante yo mencioné un pasaje donde se hace alusión nuevamente al reino de los cielos y dice que están en la gran fiesta en ese momento del Señor y aparece un hombre que dice que no estaba vestido para la ocasión. Y el mismo Señor le dice, bueno, ¿y usted qué hace aquí? O sea, ¿usted por qué está aquí si no está vestido para la ocasión? Y mire que aquí la historia hace un enunciado muy particular en ese sentido. Y aparte de eso dice que le entrega un anillo. Y creo que esto también en algún momento tal vez el copastor, tal vez en algún momento, me parece que él lo mencionó alguna vez en un mensaje de un domingo o tal vez en un cafecito, no recuerdo eso sí, con exactitud, pero creo que él mencionó esto e inclusive también mencionó el tema de una piedra preciosa que se le entregaría a cada persona en el reino de los cielos con un nuevo nombre. Entonces, me gustaría que de pronto empezáramos a analizar un poquito las escrituras desde este lado. Copastor, empiezo con usted. No existe una sola parte de la palabra de Dios que haya sido escrita solamente por rellenar un capítulo o por rellenar un cuadrito allí. Cada palabra que está escrita dentro de la palabra de Dios tiene un porqué, tiene un sentido. Algo hay que buscar. El burro se menciona allí no porque sea burro, sino porque tiene una implicación. El león se menciona porque tiene una implicación. Y cada cosa, como lo hemos mencionado, alguien que está teniendo un evento o un accionar dentro de la palabra de Dios es porque quiere reflejar algo. Cada palabra casi siempre hay que analizarla. Y de ahí partimos muchas veces nosotros. Yo creo que ustedes nos han escuchado que a veces decimos, esta palabra viene del griego de que significa no sé qué y eso y aquello. Porque una sola palabra puede cambiar el significado de muchas cosas. Por eso estos elementos es bueno relacionarlos, reflexionarlos cosa por cosa para saber de que sí tienen una inflexión dentro de las historias, que no son contadas ahí al azar, echando una historia y un cuento que se haga bonito. En la semana pasada, por ejemplo, nuestro hermano Publio perfectamente dio en el clavo y yo después lo pensaba y decía, sí, oiga, cómo lo analizó perfectamente la situación. Cuando él va a comer alimento que le pertenece a los cerdos. Ese es un significado muy grande. Eso significa es de aquellas personas que se han apartado de Dios y se van a escuchar las cosas del mundo. ¿Qué están recibiendo de allá?
una cantidad de palabras soeces, enseñanzas que no son ciertas. Eso es comer comida de cerdos, comida despreciable. Y uno de pronto no le presta mucha atención a esas cosas. Piensa, ah, sí, se fue a comer allá. Pero mire la implicación que trae esa situación. El pastor nos habla ahora exactamente del vestido. Aquí lo tenía también anotado, pastor, para que no diga que no lo había estudiado. Sí, aquí lo tenía también lo del vestido, porque lo tenía relacionado incluso en otra parte, que es en el Apocalipsis, ¿recuerdan? Allí el Señor dice que nos va a entregar vestido nuevo, vestidos blancos. Eso significa la pureza que nosotros vamos a recibir. ¿Qué está mostrando aquí dentro de esta parábola? El Padre lo está vistiendo, le está poniendo un vestido nuevo, lo está cambiando. Una nueva criatura está naciendo, es lo que se está dando allí a entender. Entonces noten sí cada cosa, cada aspecto que se menciona dentro de la parábola y dentro de la palabra en general tiene un significado muy especial. Otra palabra que está por allí escrita y que de pronto tampoco le prestamos mucha atención. Dícese que el hombre empezó a pensar y a decir que mire, allá en la granja o donde estaban ellos existían unos jornaleros y que ellos de pronto tenían mejor alimento y esto y aquello. ¿Y ustedes no se han puesto a pensar qué significado tienen los jornaleros también dentro de la historia? El pastor nos mencionó que teníamos que mirar que cada personaje cumplía un rol. El padre un rol, el hijo mayor un rol, el pródigo un rol. Cada persona cumple algo especial. ¿Qué significa el jornalero dentro de allí, dentro de esa enseñanza? Pues, ¿qué nos está representando la granja? La granja nos está representando como el lugar de Dios, como la casa de Dios, porque es lo que se muestra allí. El Padre es obviamente Dios. ¿Quién es el hijo mayor, el que está allí? Es el hombre que le ayuda al padre en las labores domésticas, de pronto dentro de la finca. Si uno lo trae a la iglesia, esas podrían ser las personas que ayudan dentro de la congregación. Puede ser la persona que ayuda a sentar dentro de la congregación a las otras personas. Puede ser la persona que ayuda con la limpieza. Puede ser la persona que ayuda en el grupo de evangelismo. Los líderes. Esas son las personas que están más cerca, bueno, más cerca no puedo dar ese término, sino digamos más como dispuestas a ayudar al Señor, que están más llevadas allí cerca del Señor. Eso es el hijo de mayor. ¿Y qué significan entonces los jornaleros? El hijo pródigo lo dejo para el final porque ya sabemos que de él vamos a hablar un poquito más tendido. ¿Qué significan los jornaleros? Los jornaleros es todas las personas que están dentro de una congregación. Personas que no tienen un oficio específico. Puede ser cualquier persona que solamente asista. Pero ¿qué significa un jornalero? Yo quiero que ustedes piensen en una granja. ¿Qué significa un jornalero? El jornalero estaba ya sentado seguramente mirando en las tardes y contemplando las vacas y cómo llegaba la mañana. No. El jornalero es donde está básicamente representada la labor de toda esa granja. Él es el del servicio, el que trabaja, el que se mueve. Esos jornaleros somos nosotros. Nosotros dentro de la obra de Dios. La obra crece, la obra se expande, la obra funciona. Es porque existen jornaleros como tú y como yo, que no tenemos una labor específica dentro de la iglesia, pero que servimos, que todos tenemos que trabajar. La parábola en general nos muestra eso. Todos laboramos. Allá no mostró a ninguno que descansara ni que fuera vago. Todos laborábamos en la obra del Señor. Entonces nótese sí como cada cosa está entrando dentro de la palabra de Dios. Cada cosa que se menciona tiene un significado especial. Ya seguiremos hablando un poquito más del pródigo más adelante. Siga, pastor. Así es, copastor. El domingo pasado, cuando terminamos la reunión de una manera online, donde cuando ya nos despedimos, una de nuestras hermanas eh, que queridas dentro de la congregación, nuestra hermana Marta, a quien le saludamos en esta noche igualmente, Amén. pidió la palabra y se refirió a la asamblea con mucha autoridad y algo de lo que ella decía, palabras más, palabras menos, es que no podíamos solamente quedarnos recibiendo alimento y viendo cómo otras personas de pronto
estaban pasando por esa necesidad. Y obviamente se estaba refiriendo al alimento espiritual, ¿no? Al alimento que tiene que ver con esa parte, digamos, que no es tal vez ópticamente visible, hablo de la parte corporal, ¿no? Porque pues normalmente uno siempre lo relaciona, vuelvo y reitero, el alimento es con ese aspecto, ¿no? Lo que uno come y obviamente una persona que se alimenta bien, pues se verá bien físicamente, ¿no? Mientras que una persona que tal vez no cuenta con esa condición, pues se verá mermada dentro de su parte física y dentro de su parte de salud. Y justamente cuando hace la analogía a ella y se refiere un poquito es al tema espiritual, ella decía, es que yo sí veo que de todos modos hay mucha gente en la calle con ese problema de que no están recibiendo ninguna parte, digamos, eh, espiritualmente o edificativamente. Aunque, lógico, por ejemplo, espacios como estos, lo que buscamos es precisamente llegar a algunas personas, pero sí, indiscutiblemente que hay muchas personas, incluso que en algún momento estuvieron en las sendas del cristianismo y que se han apartado y que pueden estar hoy por hoy raquíticas espiritualmente, justamente porque se han alejado por una u otra circunstancia y han empezado es a comer desechos o cosas que indudablemente no les fortalecen en cuestiones espirituales. Bien, se me olvidó mencionar en el caso de lo del vestido y en el caso de la fiesta como tal, para darle paso a mi hermano Publio, dentro del vestido algo que también se menciona ahí en la parte de este muchacho es las sandalias, ¿no? Que también el domingo pasado lo relacioné, mencioné que inclusive era algo que simbolizaba cierta situación. No lo voy a decir en esta noche porque pues eso lo compartí el domingo pasado, pero sí tiene una simbología en ese sentido. Y lo otro es que dice que maten al toro más gordo, ¿no? Al mejor que había en la finca y que con ese es que van a hacer pues esa festividad, van a hacer esa fiesta en ese momento. Y recuerde usted que en épocas justamente de Israel antiguo, algo de lo que se hacía a la hora de presentar un holocausto al Señor era presentarlo mejor, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, se presentaba un toro, era porque el asunto era, en palabras mayores, era algo grande lo que se estaba celebrando, lo que se iba a hacer. E inclusive recuerdo de que había una parte que se ofrecía al Señor en holocausto, pero la otra era permitido que los sacerdotes y la familia de ellos, del sacerdocio, pudieran comer de algunas ciertas partes del animal. Las piernas, parte de la espalda, era algo de lo que se le permitía al sacerdote comer de lo que quedaba de ese holocausto. Voy con usted, hermano Publio, en esta noche para que sigamos avanzando con este estudio. ¿Continúo el tema? Sí, sí. Sí, hermano Publio. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué es el vestido? Incluso cuando explicaba sobre qué, sobre la predicación que había dado antes, ¿a qué corresponde? Que si uno no está vestido como corresponde para llegar ante la presencia de Dios, será echado. Y dice allá, ahí será el crujir de dientes. O sea, no hay nada que lo salve. Entonces, el vestido lo que significa definitivamente es que uno tiene que estar disponible y dispuesto para estar ante la presencia del Señor. O sea que yo no puedo llegar manchado ante Él, yo no puedo llegar con pecado, yo no puedo llegar no siendo apto para estar en la presencia del Señor. Al final dice que no serán cambiadas las ropas por vestiduras blancas, pero este no es el caso. Aquí es la presentación mía, yo tengo que llegar con un vestido, con una presencia mía, con mi corazón, con todo lo que tengo de mí, debe estar apto para llegar a la presencia de Dios, para que Él me acepte. No puedo llegar allá y bueno, aquí estoy y como en la fiesta esa, donde fueron invitados todos
y se supone que llegaba gente de toda clase y de todo lado, porque lo que decía es que no llegaron los invitados principales y como tal, entonces invitaban a otro tipo de gente, pero aún así, ese no estaba apto para llegar a la presencia del Señor. Y en cuanto a las sandalias, pues es claro, ¿no? En Filipenses habla de que pues es el apresto del Evangelio. Pues nosotros debemos estar desde los pies hasta la cabeza con todo nuestro traje, así como lo explica allá en Filipenses, debemos estar perfectamente vestidos, preparados para estar ante su presencia. Bueno, y otro aspecto que inclusive, recuerde usted que inclusive en la cultura acá de esta zona del mundo, eh, algo de lo que se hace a manera de pacto, por ejemplo, cuando, no hablo de los pactos que se hacen por ahí de dinero, ¿no? Hago Sí, la claro. claridad. Hablo de los pactos que se hacen, por ejemplo, entre una pareja a la hora de casarse, ¿no? En un matrimonio. Usted recuerda que en ese momento algo de lo que se hace precisamente para intercambiar, digamos, ese compromiso, es que se comparten unos anillos. O sea, ahí se simboliza, obviamente, lo que es ese vuelvo y reitero, ese pacto que se está haciendo entre una persona y la otra. Y en este caso, digamos que yo lo veo de la siguiente manera, partiendo de lo que es un poquito la tradición judía y demás. También lo que significa es decir, este es de mi pertenencia, este es de los míos, este es de mi grupo, este es, hace parte de lo que es mi esencia y por eso le es entregado en ese momento un anillo a este muchacho. Entonces, como lo decía el copastor hace un rato, cada uno de esos aspectos que se mencionan dentro de no solo esta historia, sino dentro de todo el contenido de la Biblia, todo tiene importancia y todo tiene una razón de ser. Copastor, sigo con usted para que sigamos avanzando en esta noche en este estudio. Vamos a hablar ahora sí de lo que es el pródigo propiamente dicho. Y para eso yo quiero recapitular y traer a la memoria algunas cosas que hablamos ya en los programas anteriores, pero que necesito que ustedes lo tengan fresquito para poder todos tomar la pita desde el mismo lado y estar sintonizados en el mismo nivel. A ver, nosotros hicimos la semana pasada una preguntita por allí. ¿Qué diferencia existe dentro de la oveja perdida y el hijo pródigo? Porque si ustedes recuerdan en la enseñanza de la oveja perdida, dice el Señor allí que ¿cómo se llama? ¿Cuál pastor teniendo una oveja no perdida, no abandona las 99 y va a buscarla? Entonces la pregunta era, ¿y por qué con el pródigo no lo hizo? ¿Por qué ese padre sí lo dejó por allá que se perdiera y solamente hasta cuando él reaccionó por allá un día que ya se sintió en las últimas fue que decidió volver y ahí sí el padre lo recibió? Entonces la pregunta era, ¿por qué la diferencia entre la oveja perdida y el hijo pródigo? Y ahí empieza la diferencia que hay entre ciertos cristianos y ciertas personas que no son realmente cristianos. Vamos a mirar la definición que dimos la semana pasada. La oveja perdida, ¿por qué se pierde? La oveja perdida, si nosotros miramos ese contexto que se está mencionando allí, esa oveja perdida se va por inocente. Ella seguramente vio un pastalcito por allí mucho mejor y ella en su inocencia corrió y se metió allá. Pero ella no lo hizo de adrede de escaparse del rebaño. Lo hizo por inocente. Por eso el pastor va y la busca. En contra, tenemos lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo es consciente del problema, de la situación que se va a vivir. Él toma la decisión de abandonar el rebaño, es por su propia cuenta. Por eso el pastor no va a buscarlo, porque él tomó una decisión muy distinto a la oveja perdida. Yo les mostraba un ejemplito, quizá no sé si sea el mejor, pero de todos modos lo voy a mencionar esta noche. Cuando una persona llega, digamos, a nuestra congregación, nosotros le solemos decir, si hay una persona que digamos se ha casado 2 o 3 veces, le decimos dentro de la palabra del Señor esto es mencionado como pecado. Eso no se puede hacer porque en la palabra de Dios nos advierte que eso no está bien hecho, seguramente. La persona que llega a nuestra congregación dice, perdón, no lo sabía,
Yo no sabía que esas cosas estaban escritas en la Biblia. Y justamente esas cosas no se saben es porque se están alimentando con qué? Con algarrobos, con comida que no funciona, con la verdadera palabra. Con eso es que se alimentan y por eso no tienen el conocimiento de la palabra. Pero esa es una oveja que pecó por inocente. Ellos pecaron y no sabían. Nosotros éramos pecadores antes de llegar aquí a la presencia de Dios, de conocer sus caminos realmente cuando se nos cayó esta venda. Nosotros pecábamos en idolatría, nos pegábamos allí ante esos muñecos de palo, de bronce, de lo que fuera. Eso es una oveja perdida, una oveja que por inocencia peca, se aleja de Dios. Esa oveja merece la misericordia de Dios. Por eso Él va y nos recoge, nos trae. Muy distinto a una persona que conociendo los caminos del Señor, que habiendo ya trajinado por estos lugares, un día decide irse de la iglesia, buenamente, apartarse de los caminos del Señor. Ese es un pródigo, porque lo hace a conciencia. Y esa es la diferencia entre la oveja perdida y el hijo pródigo. Entonces ya estamos viendo quién es el hijo pródigo. El hijo pródigo es el que se aparta con conocimiento de causa de los caminos del Señor. Voy a mencionarle algunos ejemplitos rápidamente, si me lo permiten. Oh, pastor, Sí. es que permítame, como no está el hermano Exxon para interrumpirlo, pues me toca entonces con usted. Pero justamente no lo quiero dejar que avance, porque usted menciona estos dos escenarios que efectivamente la semana pasada se plantearon dentro de este estudio. Pero una de las cosas que en algún momento también recuerdo que se mencionó, y usted está diciendo de que, por ejemplo, esa ovejita se fue a un pastal que aparentemente era bonito, era hermoso, y que usted no considera que tal vez varias de las cosas que se están incursionando o que están haciendo carrera dentro de las congregaciones, un poco están causando esa frialdad y tal vez de que esas ovejitas vayan y justamente se dejen llevar por esos pastos que aparentemente son muy suculentos, muy deliciosos, muy ricos, pero que son muy en contravía de lo que son realmente los principios de Dios. Usted hace el ejemplo de lo que es una persona tal vez que se ha casado varias veces, pero yo le quiero mencionar, por ejemplo, cosas que hasta hace algunos años eran definitivamente prohibidas dentro de las congregaciones, pero que hoy en día parece que como que las reglas han cambiado y todo con el argumento, por un lado, lo dije la semana pasada, de atraer más jóvenes, y lo segundo, porque supuestamente el Evangelio también tiene que evolucionar. Entonces, muchas cosas desde el mismo púlpito se están prestando para esta circunstancia, ¿no le parece a usted? Eso es lo que llamamos comer algarrobos. Gente que está alimentándose con una palabra que solamente les endulzan el oído, pero que no les hablan la verdad, por temor a eso. Por eso yo admiraba un predicador anteriormente, como él lo era Gigi Ávila, un predicador que seguramente muchos de ustedes de pronto lo habrán escuchado, que él sí no tenía, como decimos aquí en Colombia, pelos en la lengua para decirle a la gente, usted está en pecado y punto, se acabó el problema. Hoy en las iglesias les da miedo decirle eso a la gente y nosotros desde este lugar lo hemos dicho. Preferimos estar con 5, con 10, con 12 personas por ahí nada más. Y si es posible algún día se van otros, preferimos estar con ellos. Pero que el día que lleguemos al reino de los cielos le podamos decir al Señor, se salvaron 12 de 12. Y no tener una congregación de 5,000 personas y llegar al reino de los cielos y dice, vea, se salvó por ahí 2 o 3 y eso porque eran muy misericordiosos. Entonces ese es el peligro y el problema hoy de las congregaciones y principalmente de las religiones. Una cosa es la congregación de Dios, otra cosa es las religiones, que las religiones desvían demasiado a las personas. Hay que ser uno exigente en la palabra de Dios, yo siempre lo he dicho. Uno no tiene que aceptar todas las cosas que se digan. Nosotros hablamos acá, y lo he mencionado, y mencionamos con pasajes bíblicos y todo, pero aún los instamos a ustedes a que vayan a su palabra, que lean, que no crean todo lo que se dice en el camino, que si es esto, ustedes corren y hacen esto, que si les dicen que hay que pactar, entonces no sé, hay que pactar porque eso se dice allá, que si por ahí una doctrina incluso que tiene movimiento político y todo, que yo me acuerdo que eso como que los obligaban y toda esa situación.
Hombre, uno tiene que darse cuenta si eso realmente está dentro de la palabra de Dios o no, qué cosas están. Uno tiene que ser exigente en cuanto al alimento y no comer algarrobos, que pues es el problema. Esto le pasó a este muchacho, allá terminó comiendo basura, lo que no sirve. Entonces, ser exigentes con la palabra de Dios. Hoy las iglesias, como lo menciona el pastor, sí señor, se está dando ese fenómeno de que alimentan a la gente con palabras suaves. Aquí no se habla y hoy en día más peligroso, mire, hoy en día no se habla sino necesita un carro, necesita una casa, necesita una esposa, necesita un hijo, necesita esta... Las iglesias, si usted prende y ve un sermón que da allí, una predicación de alguien, todo es eso, agarrado de eso. Y uno dice, cuando estamos a un volantín de un piojo de que este mundo se acabe, porque donde allá Rusia y Ucrania un día se pongan muy bravos, pues acaban con el mundo y no, ¿para qué queremos casa? ¿Para qué queremos eso? No nos va a servir para nada. La palabra del Señor nos enseña que Cristo murió por darnos salvación. Lo demás dice por añadidura. Y hoy la gente se pega de la añadidura y se le olvidó la salvación. Se le olvidó que primero es cuidar el alma, cuidar el corazón, cuidar lo que usted hace y después vendrán las demás cosas. Eso es lo que pasa con el hijo pródigo. Quiero redondear ahora sí mi idea, perdón que me estoy alargando, pero quiero redondear mi idea acerca de los pródigos. Tocando lo que mencionamos anteriormente, cómo gente se ha dejado llevar por las cosas del mundo. Mire que el pródigo, ¿qué es lo que nos está mostrando? Él miró allá las cosas del mundo bonitas, ¿no? Chévere, mejor dicho, mujeres, playas, paraíso, fiesta, rumba. No, dijo esto espectacular. Y el hombre se fue del lugar donde él debería corresponder. Eso es lo que le están vendiendo hoy lamentablemente a los jóvenes. Hay una muchacha por ahí que se llama Katy Perry, yo no sé, de pronto algunos de ustedes la conocen, es una cantante. Ella es hija de predicadores, de una iglesia, ella creció en un ambiente cristiano, incluso su carrera musical la inició cantando música cristiana. Y ella componía, escribía canciones, versos hacia el Señor Jesús y hablaba de su testimonio, que era su compañía, que era su amor y esto, aquello. En el momento en que ella empieza a crecer como artista, ¿no? Y a ver lo que está pasando en el mundo de afuera, giras, conciertos aquí y esto y aquello. Y bueno, ustedes saben el mundo que se mueve allí. Pues ella se desparramó, se fue hacia el mundo, hacia ese. Tanto que hoy en día niega hasta la existencia de un Jesús. Después de que ella tanto que lo adoraba, incluso en sus primeros versos por allí cuando le cantaba a Jesús mencionaba eso. Hoy dice que el mundo lo maneja, sí, una fuerza superior, pero que ella no sabe si es un Yahweh o si es no sé qué, o cualquier cosa, dice. Cualquier cosa lo puede manejar, pero yo no creo en esas supersticiones de antes. Y uno dice, ¿cómo es posible que la gente se desvíe así? Lo mismo le pasó a Elvis Presley, uno de los más conocidos. Recordemos, Elvis Presley creció en una congregación también. Él canta, de hecho, si usted los busca por allí, él tiene muchas canciones gospel, muchas canciones cristianas, porque ese fue su mundo de iniciar. Y un día se apartó, se fue hacia su mundo. Empezó como un hijo pródigo y lamentablemente el final fue muy fatal para él. Y como esos podemos contar muchos hijos pródigos. Aquí en el reggaetón tenemos en el mundo hispano a Don Omar. Recordemos que Don Omar, un reggaetonero muy conocido puertorriqueño, él era el líder de jóvenes dentro de la congregación. Y después de que empezó a vender música, a salir y a salir, ¡pum!, se nos fue el muchacho y hoy en día anda como hijo pródigo. Las cosas que toca el mundo. Y junto a ellos, vea, eso podemos contar mucha gente. Hay incluso controversia en saber si son hijos pródigos, por ejemplo, el caso de la familia Montaner, como Ricardo Montaner y compañía, el caso de Alex Campos, el caso de Jesús Adrián Romero. Uno se pregunta, ¿son hijos pródigos que de repente se dieron cuenta que la fama del mundo fue demasiada? Hay otra persona, Marcela Gándara, si no estoy mal. Ella empezó cantando gospel, un día se dio cuenta de que eso de los conciertos era rico y se fue a cantar al mundo, canciones por allá de lo que era del mundo. Resulta que por allá no pegó y ella regresó y hoy en día está dentro de la congregación nuevamente cantándole al Señor. Pero esas son historias de hijos pródigos, cuando se nos vende afuera lo que la gente de pronto le parece fácil. Y eso fue lo que le pasó a este joven.
Esos son los pródigos de hoy en día. Ya más adelante hablaremos de otro aspecto. Siga, pastor. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús es tentado en el desierto, básicamente las tentaciones que le son dadas o que le son colocadas al frente por Satanás es la primera haciendo referencia a sus necesidades físicas, ¿no? O sea, recordemos de que Jesús estaba, dice, 40 días ayunando y obviamente dentro de su parte humana, física, pues estaba teniendo hambre y sed. Obviamente en un desierto, pues qué otra cosa podría estar teniendo, lógicamente desde la parte, vuelvo y digo, eminentemente humana más que eso. Pero también recuerde que justamente la segunda cosa que le dice es, bueno, si usted es el hijo de Dios, láncese desde cierto lugar y pues que Dios lo salve, ¿no? Si usted es verdaderamente es el hijo de Dios. Y el tercer ítem que le menciona es que le muestra todos los reinos y le dice, vea, si usted se postra ante mí, todo eso que usted está viendo se lo voy a entregar. ¿Por qué menciono esto y qué relación tiene con esta parábola del hijo pródigo y la concatena un poco con lo que estaba diciendo el copastor? Porque es que justamente esas tres áreas que fueron en su momento lo que buscó Satanás para tentar a Jesús, son exactamente las mismas cosas que hoy en día al ser humano le son colocadas como tentación. O sea, son las tentaciones enormes. Y por eso es que terminan justamente saliendo de las congregaciones por aspectos como este. O sea, yo creo que no hay algo más tentativo para una persona si no es que está realmente bien fundamentado en el Señor, que por ejemplo la fama. O sea, en ocasiones las personas eh, simplemente, o sea, no interesa, digamos, vivir una vida de derroche, llevar una vida desjuiciada, una vida prostituida en algunos casos, o llena de drogas y de cosas como el alcohol y bueno, en fin. Eso en ocasiones hasta pasa en un segundo renglón, pero lo que, por ejemplo, cautiva mucho a la mayoría de personas es eso, la fama. Y lastimosamente eso también, obviamente, ha entrado a ser parte, digamos, de lo que es el mundo cristiano, o sea, a manera de tentación. Y entonces muchas personas que en algún momento iniciaron de una forma correcta, se han venido desviando, han venido justamente alejándose, porque precisamente han ocurrido circunstancias a manera de tentación. Uy, no, si yo soy súper, el super cantante, si yo soy el super salmista, si yo soy esto, aquello, pues qué maravilloso de que la gente se postre y me vean a mí como el gran cantante o el gran ministro. E incluso déjeme ir un poco más allá. Hoy en día, inclusive algo que ha hecho carrera, y creo que eso usted lo puede encontrar en varios navegadores y todo eso, es que inclusive dentro de las iglesias cristianas y dentro de estas personas que tuvieron un ministerio en algún momento, hoy en día inclusive hacen shows con personas del mundo. Y entonces ahí uno no sabe si esa persona que era del mundo realmente a través de ese tipo de conciertos o de cosas están acercándose a Dios, o más bien ese tipo de cosas están sirviendo es para que más bien la gente que inocentemente va termina es más bien un poco más alejándose de las cosas del Señor. Hermano Publio, sigo con usted en esta noche. Bueno, la semana pasada pues yo hablaba sobre eso, o sea, el facilismo que se está dando en mucha iglesia grande para conquistar personas, sobre todo jóvenes, para atraer. Indudablemente de que eso que si la palabra es bien fundamentada, no importa si la congregación es pequeña o la congregación es grande, porque al fin y al cabo el Señor dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, pero no le pone fin. Al fin y al cabo, Pedro en la primera conversión creo que fueron 5.000 directamente, en la primera eh, mensaje que él dio, fueron 5.000. O sea, no el hecho de que sea una congregación pequeña o no el hecho de que sea una congregación grande significa de que se lleve a perdición o que estén dando algarrobos. Depende el mensaje y depende como el manejo que se le dé a esto. Cuando ya eso comienza a convertirse en algo malo, en algo donde se está
digamos vulgarmente, pervirtiendo la palabra, llevando mal el mensaje, haciendo perder a muchas personas, a muchos cristianos, es cuando ya los llevan a comer algarrobos, cuando ya tengo que tener una discoteca cristiana porque si no se me van todos para la discoteca y los perdí. Ujú. Tengo que llevarles un mensaje de prosperidad, o sea, si aquí no les digo que hay carro, que hay beca, que hay que pactar, que me tienen que pagar no sé cuánto dinero, o si es posible vendan la casa y traen el dinero para que usted lo logre, porque y si no, usted se va a perder, ahí ya se está perdiendo el tiempo y se está perdiendo lo que es el fundamento de la palabra. O sea, la palabra es la palabra y la palabra es lo que está escrito en la Biblia. Lo demás viene por añadidura. Como dice el copastor, muchos de los muchachos que en un momento dado fueron directores musicales o líderes de música o esto o aquello, su gran capacidad, la gran capacidad que dio Dios, porque muchos de ellos ni siquiera es que hayan estudiado música, sino justamente el Señor es el que les ha entregado eso como un don. El problema es que ellos vienen después y desaprovechan ese don y comienzan a comer algarrobos y comienzan a irse y no solo ellos, sino a llevarse mucha gente al mundo. Eso es lo que ocurre hoy en día en las congregaciones, que de pronto nos estamos desviando de lo que es realmente la palabra de Dios, lo que es el mensaje de Dios. En la antigüedad se habla también de muchísimos, Jesucristo mismo. ¿Cuántas personas estaban ahí? ¿Cuántas de ellas se salvaron? ¿Cuántas se perdieron? Habla de que son muchas las que se salvaron, pero también muchas las que se perdieron. Incluso dentro de los mismos que él tenía, dentro de esos mismos 12, pues está Judas que se perdió. O sea, eso es normal que ocurra, porque por eso habla con el trigo y la cizaña. Pero lo que sí es terrible es lo mismo que dice la palabra del Señor. Hay de aquellos que sirven de tropiezo a mis pequeños, porque se pueden llevar toda una congregación, se pueden llevar 5, 10,000, 15,000 almas al infierno solo por tener el gusto de decir, tengo una iglesia muy grande, una iglesia que es mía, no de arriba, mía, mía. Y ya ahí comienza el problema. El problema comienza cuando mi ego está por encima de ello. Incluso yo hablaría de algo más, por ejemplo, los egos en la iglesia. Yo he pertenecido a varias congregaciones y hay en iglesias donde uno ve los egos de las personas que están por encima de lo de Dios, que yo quiero sobresalir, yo quiero ser más importante que el tal, de pronto él predica mejor, de pronto él canta mejor, de pronto él toca mejor la guitarra, de pronto él es un mejor ujier, de pronto él le aconseja mejor, de pronto él le llega mucho mejor a las personas y comienzan las envidias, comienzan los problemas y ahí comenzamos también a comer algarrobos porque muchas personas se pueden alejar por esas circunstancias. O sea, lo que yo pienso es que debemos estar siempre agarrados de lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una sola, que debe haber alabanza, que debe haber una cantidad de cosas, pues claro, porque si no, no existieran salmos. Si no, él no pidiera, adórenme, alábenme, no lo pediría. O sea, todo eso lo tiene que existir. El problema es que yo veo fácil que yo tengo una maravillosa voz por decir algo. Yo soy un guitarrista que, mejor dicho, todo el mundo me aclama y después me dejo deslumbrar por las cosas del mundo, me voy. Yo, por ejemplo, me gano 5 pesos en la iglesia o de pronto ni me gano nada. Y si yo voy al mundo, me voy a ganar un mundo de plata, como es lo que dice el copastor de Don Omar o de Elvis Presley, de Michael Jackson, que se ganaban un mundo de plata, pero ¿a qué precio? Al precio de su alma y no solo la suya. A lo mejor, ¿cuántas más se llevan por delante? En el caso de Don Omar, por ejemplo, ¿cuánto se lleva por delante si él fue pastor en la iglesia? Si estuvo dirigiendo una congregación, lo de Katy Perry también, mucha gente que la sigue y que muy seguramente la siguió en la iglesia, cuántos de esos jóvenes se retiraron por seguirla a ella. Entonces uno no debe dejarse deslumbrar por eso, uno debe dejarse llevar es por la palabra del Señor.
que voy a ganar mucho, mucho menos que esto o aquello. Al fin y al cabo, él lo que dice es que de mí es todo el oro y la plata. A lo mejor tengan mucho éxito en la música cristiana, pues yo hablo de, por ejemplo, de Marcos Witt o de Marcos Barrientos. Yo la verdad no tengo quejas de ellos. Yo supongo que ellos son rectos y ante Dios dan cuentas, pero ellos fueron de mucho éxito. O sea, supongo que el Señor les dio todo el éxito. Y así uno debe confiar en el Señor, que no, que es que no tengo para esto o aquello. Pienso que no, el Señor lo da todo y el Señor es el que nos brinda todo y es más importante nuestra alma en un momento dado que los éxitos del mundo. Hermano Publio, déjeme a usted también, no crea que se me va a escapar de hacerle una pregunta también. Y le voy a plantear la siguiente situación teniendo como referencia lo que usted incluso ha acabado de comentar. Vayamos un poquito a la parte donde hace alusión a ese hijo mayor. El compastor hace un rato decía que cada personaje obviamente simboliza algo dentro de la congregación, cosa con la cual me identifico plenamente. Pero justamente pensemos en ese hijo mayor. Ese hijo mayor probablemente es la persona que tiene más formación, yo lo veo de esa forma, es Sí. la persona que probablemente lleva más tiempo de pronto dentro de una congregación, por eso es el mayor, ¿cierto? Porque tal vez tiene más recorrido, tiene una parte, digamos, mucho más trabajada en las cosas del Señor y que nunca le ha interesado echar pie atrás en lo que es, después de que él conoció, digamos, la salvación y las sendas del Señor, nunca quiso apartarse de las sendas del Señor. O sea, él tiene claro exactamente su decisión que tomó en algún momento de caminar en las sendas del Señor. Hasta ahí creo que vamos claros, ¿verdad? Sí, Pero, perfectamente claro. pero la siguiente situación, y ahí es donde quiero plantearlo de la manera como usted nos mencionó hace un rato. Resulta de que llega de pronto dentro de las congregaciones y empieza a ver cómo algunas personas empiezan a ser bendecidas en diferentes aspectos. Eh, no sé, en cuestión económica, en cuestiones de posesiones o bueno, qué sé yo. Y de pronto empieza a ver que otras personas que inclusive llevan menos tiempo que ellos dentro de las sendas del Señor empiezan a ser prosperados, empiezan a ser bendecidos. Podríamos pensar que tal vez esas personas, y aquí lo uno un poco con el Evangelio de la Prosperidad, porque al fin de cuentas, incluso si yo semana tras semana solamente recibo mensajes donde me hablan es de prosperidad, prosperidad y prosperidad y demás, y yo veo que mi vida no es próspera, y yo ofrendo, y yo me congrego, y yo alabo, y yo oro, y yo participo en los ayunos, y veo que mi vida no es próspera, ¿usted no le parece que puede entrar en la rebeldía que entró este joven de la historia y justamente llega un momento en el cual le dice, oiga papá, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es que yo estoy haciendo las cosas correctamente y otros que no son tan correctos, vamos a decirlo de esa manera como yo, están siendo muchos más bendecidos? Entonces, lo quería mencionar porque justamente algo de lo que usted nos menciona un poquito es algo referente a lo que son estas circunstancias que se dan dentro de las mismas congregaciones. Bueno, lo primero, cuando se habla de que una persona tiene más éxito que otra, o cuando yo hago pactos por algo, el hacer pacto, mire que yo de enlace oí alguna vez, no es que vaya contra enlace ni mucho menos, porque no soy quien para ir a decir que están perdidos o están salvando gente, pero alguna vez leía sobre una persona que en Estados Unidos, un esposo llegó y prometió que él iba a entregar la casa y que con eso iba a obtener muchas otras riquezas porque eso fue lo que le prometieron. Él vendió su casa y justamente se le desbarató el matrimonio, se acabó todo, porque por supuesto, vendió la casa y quedó en la ruina. Porque yo no puedo, o sea, una cosa es un pacto, algo que yo haga de corazón con Dios, pero con Dios, y no algo
que sea simplemente porque alguien me lo propone y ya, yo, como ellos me lo dijeron, pues listo. Y eso puede ocurrir entonces ahí. Esa persona, lo más probable es que dio pie atrás y acabó con todo un poco de personas, terminaron su vida cristiana, su vida con el Señor, la acaban en ese momento. O sea, uno no puede caer en ese tipo de errores. Pero lo segundo, que tengan más éxito que uno. En la Biblia habla de eso, de que hayan personas que tengan más éxito que otras, o que sean más grandes o sean menores. O sea, no, no significa que todos somos cortados por el mismo rasero. O sea, hay personas que van a tener más éxito en algunas cosas, otras personas, porque son los dones, tendrán éxitos en otras cosas y otras personas en otro. Habrán unos excelentes músicos con voces maravillosas, que son las que seguimos en la iglesia. A lo mejor muchos nos dejamos llevar por la voz maravillosa y suponemos que son los que están llevándonos a la presencia de Dios con esa voz maravillosa. Habrán otros que son unos excelentes pianistas, y si no, pues miremos a Marcos Witt, otra vez lo pongo de ejemplo, u otros pianistas muy fuertes o cantantes muy buenos, como los de New Wine, las niñas de New Wine. Bueno, se supone que ellas lo que nos están es trayendo la bendición de Dios a nosotros. Son exitosas. Yo no sé si lograrán mucho dinero o algo. Habrán otras personas, otras peladas, otros muchachos que no tienen el éxito que tienen ellos o no tienen la capacidad que tienen ellos para cantar. Pero eso no significa que yo deba vivir amargado con Dios, porque a lo mejor Dios me está dando otras cosas que yo sí puedo dar. Además, por ejemplo, en un grupo musical, por ejemplo, como New One, creo que son como alrededor de 12 voces. Y si son 12 voces, no creo que todas son iguales. Una voz alta, contralta, baja, bueno, no, yo no sé mucho de música, pero digamos, cada quien se complementa con cada quien. Habrán 5 guitarristas, como en Hillsong, como 5 o 6 guitarristas. Uno tocará una cosa, el otro tocará otra cosa y así sucesivamente, se complementan. Y pienso yo que en la vida cristiana, en la vida de nosotros, lo importante es el complemento y no la envidia, no el dejarnos llevar, porque eso nos lleva a raíces de amargura. Y eso lo que nos va a sacar es a lo mejor de la congregación o a lo mejor del mundo cristiano. O sea, estamos hablando de dos casos aparte. El de demasiado éxito que se fue porque en las cosas del mundo encontró todo. Y el otro que a lo mejor porque no tiene todas las cosas que tenga, por ejemplo, yo no soy el predicador número uno. O sea, a mí me ponen a predicar en la iglesia, me imagino que no voy a tener el supermensaje donde 5.000 personas como con Pedro cayeron a rodillas del Señor y reconocieron que el Señor es Dios gracias a la predicación de Él. Pero eso no significa de que pues yo diga, si a mí no me dejaron predicar este domingo o a mí no me dieron un saludito este domingo, pues yo tengo que irme. Y pienso que con este hijo mayor lo que está ocurriendo es eso. A pesar de que está bien formado, porque es lo que dice el pastor y es lo que dice la Biblia. El hijo mayor es bien formado porque él está trabajando, él está con las ovejas, él está produciendo, él definitivamente nunca levanta cabeza, sino que siempre está juicioso ahí. Pero cuando llega el hijo menor y se entera de que le hacen fiesta, ¿qué ocurrió? Es que sí hay raíces de amargura, que sí necesita reconciliación. O sea, que no tiene sus pies 100% puestos de que si el Señor me trae cualquier cosa, yo no voy a dar un paso atrás. Es decir, ocurre también como con las personas que tienen mucho éxito también en la iglesia y dicen, pues la verdad es que yo ya como que, yo ya las cosas de Dios no van. No, eso es falta de formación y falta de estar de verdad, agarrado de la mano de Dios. Y eso es lo que nos está mostrando aquí con el hijo mayor, que a pesar de todo, de que a lo mejor se levantaba todo, todos los días, de que llegaba juicioso a la iglesia, de que hacía esto, de que hacía aquello, de que incluso hablemos de un predicador que llega a la iglesia, hay 2 o 3 predicadores como en algunas iglesias donde yo estuve, 2, 3 predicadores
De esos el pastor dice, el domingo va a predicar tal persona y de repente pasan 2, 3, 4 domingos y hay dos predicadores y el tercero pues va quedando como al lado y va haciendo sus raíces de amargura. La verdad es que es eso, falta de que esté bien agarrado de las manos de Dios. O sea, para mí lo más importante es Dios. Y cuando yo voy a dar un mensaje, cuando yo voy a cantar, cuando yo voy a tocar un instrumento, cuando yo estoy de ujier, ¿para quién lo estoy haciendo? Yo no lo sé. Si bien es cierto, yo tengo que ganar las almas que están ahí en ese momento, tengo que estar derramando de lo que Dios me da para ellos. En algún momento que yo tengo un tropiezo, no, yo estoy bien agarrado del Señor y debo seguir adelante y debo decir, Señor, aquí qué está pasando, pero yo de ti lo que venga, lo recibo porque de ti es todo. Y yo a quien le debo todo es a ti. Pienso que es por ese lado lo del hijo mayor. Bueno, justamente y lo que dice la expresión cuando hay ese periodo como de rebeldía en la expresión de ese hijo mayor, que incluso justamente va y como dirían, va y le da quejas al papá en ese momento. Ah, es que claro, mira lo que ocurrió con allá tu hijo, incluso no dice mi hermano, sino tu hijo, ¿no? O sea, lo dice de una forma un poco hasta despectiva, ¿no? Allá tu hijo, mira lo que hizo. Tú le complaces todo, le haces la segunda en todo, así sean cosas malas, y él todavía lo premias, ¿no? Y en el caso mío, que yo sí he trabajado acá todo el tiempo, que he hecho las cosas bien durante todo el tiempo, eh, incluso también y vuelvo y digo, esto a manera como de queja, ¿no? Nunca me has dado ni siquiera un corderito para que yo vaya y haga una fiesta con mis amigos. Un cabrito, o sea, algo mínimo. Exactamente. Entonces, yo esto lo quiero que lo analicemos justamente es porque eh, yo sí siento que de alguna manera ese tipo de reacciones también dentro de las congregaciones son muy palpables. Y En son muy ocasiones, corrientes. en ocasiones ese tipo de cosas son muy comunes dentro de la gente de la propia iglesia y se resienten por aspectos como este. Copastor, quiero que hablemos, me imagino que usted tiene para aportar un poco sobre ese hijo mayor que aparece dentro de esta historia. Sí, ya lo mencioné anteriormente que para mí el hijo mayor representa quienes laboran más dentro de la obra del Señor, ¿no? Quienes están más expuestos, digamos, a la vista. No digamos eso de que laboran más porque realmente todos laboramos, así sea hasta el más insignificante. Tengamos el conocimiento de que para el Señor todos somos iguales. Entonces, cuando miramos allí, pues, creemos o pretendemos pensar que de pronto algunos tienen más importancia que otros, que por ejemplo el hijo mayor tenía más importancia. ¿Sí? Y yo creo que eso lo muestra el Señor es para ejemplificar y mostrar el hecho, pero no porque porque algunos sean más importantes que otros. Creo que todos tenían el mismo valor. El mismo valor tenía el hijo mayor, el menor, los jornaleros, todos tienen el mismo valor dentro de la presencia del Señor. Bien, yo quiero redondear lo del hijo pródigo de todos modos porque ya estamos concluyendo y no quiero dejar esto ya para un futuro. Que ese hijo pródigo se puede presentar también dentro de nosotros. Nosotros lo hemos presentado o lo he presentado anteriormente es con personajes a nivel mundial, pero eso se puede dar dentro de las congregaciones muy sencillo, muy fácil. Yo sé que ustedes de pronto habrán notado personas que llegan dentro de una congregación y llegan y le piden a Dios, dame una casa, dame un buen trabajo, dame una buena situación financiera, dame una esposa, dame unos hijos. Y el Señor se los concede. Así como el pródigo llegó donde el padre y le pidió, dame esto. Y el padre se lo dio. Pues hay personas que llegan dentro de las congregaciones y le piden al padre, dame esto. Y el Señor se lo concede. ¿Sabe qué pasa con esas personas? Generalmente, algunas de esas personas que, por ejemplo, le pidieron esposa hijos. Entonces, no, ya no porque ya no hay tiempo para ir para la iglesia porque hay que dedicarle tiempo a los hijos. Exactamente.
Las personas que pidieron por una situación financiera, el padre les dijo, ok, te arreglo la situación financiera. Resulta que ya la semana entrante están en Acapulco y después se van de pronto para Cancún y después a Cartagena y no los vuelve a ver sino por allá cada 6 meses o en el cumplimiento de los aniversarios de las congregaciones. O las personas que les piden un trabajo y el Señor les concede el trabajo. No, resulta que ya el trabajo es demasiado fuerte que entonces ya no puedo ir el domingo porque entonces qué día voy a descansar. Entonces nótese cómo si hay muchos pródigos, no solamente allá a nivel global grande, sino a nivel de nuestras congregaciones, aquí a nivel nuestro. De pronto usted fue un pródigo también en algún momento, o conoce historias de personas que son pródigas dentro de la congregación, personas que van donde el Señor, incluso hasta uno les ha ayudado a orar. Ayuda a uno a orarles allí y el Señor les concede. Y después, como buen hijo pródigo, salen y se van y se perdieron. Esos son hijos pródigos y de pronto hemos pasado por ahí. Ahora, esta ocasión se ha presentado, digamos, físicamente y el Señor lo representa físicamente. Pero el Hijo Pródigo nosotros tenemos que traerlos a nuestro nivel espiritual. Si somos pródigos espirituales. Y en nuestro hermano Exxon en la semana pasada nos hacía la reflexión, mire, un pródigo puede estar sentado a nuestro lado ahí todos los domingos. Sí. Ese puede ser un pródigo espiritualmente, un hijo pródigo espiritualmente. Esa persona podrá estar ahí, pero sus pensamientos están a 5 años de luz. Su comportamiento o su compromiso con la obra del Señor está muy lejana. Su tarea con las cosas de Dios están muy lejanas. Asiste por asistir. Ese es un pródigo espiritual y ese es uno de los llamados más grandes que nosotros tenemos que hacerle a cada una de las personas. El ser un pródigo espiritual es bien peligroso. A veces el material uno lo ve y uno lo siente, pero el espiritual es más peligroso porque de pronto ni uno mismo se da cuenta que es un pródigo espiritual. Uno tiene que hacer un alto, reflexionar y mirar las cosas cómo están con el Señor. Y quiero concluir con esto, porque ya el tiempo se nos va, entonces yo quiero concluir de una vez dando mi resumen general de lo que fueron estas 3 entregas. Y lo que para mí... Sí. Perdón, otra vez que lo interrumpa, ¿Sí? pero le quiero preguntar justamente, teniendo en cuenta el estudio anterior que tuvimos, que hablaba de la parábola de las 10 vírgenes, ¿podríamos decir de alguna manera que esas vírgenes insensatas también están ubicadas dentro de esos pródigos? Por supuesto que sí. Porque de eso dialogamos de las vírgenes. Son vírgenes que llevaban aceite, pero un aceite poquito. Es decir, podrían tener el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Son de esas personas que están dentro de la iglesia, que uno cree que son hermanos realmente, pero que espiritualmente están casi disecadas. Es decir, no funcionan. Entonces, claro que ellas caben también en ese mismo aspecto. Bien, ahora sí mi reflexión ya general acerca de lo que nos muestra esta parábola. Yo creo que es la parábola del perdón, principalmente. Yo creo que el Señor nos muestra todo ese gran panorama, como les dije en un comienzo, fue para mostrarnos un final bonito, un final hermoso. Y ese hermoso es presentarnos cómo ese Dios nos puede perdonar, a pesar de todo lo que hagamos. Cómo ese Padre nos sigue manteniendo, nos sigue abriendo los ojos, que solamente hay que acercarnos. ¿Qué dijo el muchacho el pródigo? Un momento se detuvo y dijo, he hecho mal con esto, he hecho mal con mi padre, iré, me presentaré y pediré perdón. Mira la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo que dice. Dice, si confesamos nuestros pecados ante Él, Él es fiel y verdadero en perdonarnos. Entonces es un llamado de la parte del Señor. Si nosotros nos hemos alejado, si nos hemos escondido del rostro de Él, Él dice, si confesamos, si como pródigos un día reflexionamos, el Señor dice, Él es fiel en perdonarnos. Él está allí para abrirnos los brazos, igual como recibió al pródigo, abrazarnos. Ni siquiera nos va a juzgar. Mire que el pródigo llegó allí rascándose la cabeza, planeando, diciendo, ¿qué le voy a decir a mi padre? Le digo esto, aquello. Él inventó 1000 cosas. Y el padre ni siquiera le pidió una explicación, simplemente lo abrazó y le dijo, bienvenido de regreso. Eso es maravilloso de parte de nuestro Dios, que no nos exija nada, sino que mire nuestro corazón cómo está. Y ahí eso de mirar nuestro corazón es importante. Segunda de Corintios, quiero que lo leamos ya para terminar de mi parte. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Vea, los voy a leer. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento.
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según de Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire que eso hay que tenerlo muy en cuenta muchas veces, porque mucha gente dice, uy, siento dolor porque le fallé al Señor y esto. Y aquí en esta palabra el Señor nos está diciendo, hay dos tipos de tristeza y uno tiene que darse cuenta cuál es. La tristeza que produce Dios, que da arrepentimiento y lleva a la salvación. Pero hay una tristeza que produce el mundo y esa lleva a la muerte. ¿Cuál tristeza sintió el hijo pródigo? La de Dios, porque le dolió en el corazón y se acercó a Dios. Esa es la de arrepentimiento y salvación. Pero la tristeza, cuando a usted le duele algo y dice, ay, lo hice mal y esto y aquello, pero no llega un arrepentimiento, esa tristeza muchas veces lleva a la muerte. Y por eso hay tantos suicidios por ahí. Gloria al Señor. Nos vemos la semana entrante. De mi parte, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, copastor, por habernos acompañado en este estudio, en esta enseñanza sobre la parábola del hijo pródigo. Yo también quiero mencionar un aspecto al final, ¿no? De esta parábola y que hace alusión, sí, indudablemente a la respuesta que da el padre justamente al hijo mayor y le dice, hijo, pero pues es que todo lo que tengo yo es tuyo, ¿no? O sea, tú estás acá al lado mío, tú sabes que tienes y vas a gozar de todo lo que yo tengo, ¿verdad? Pero por otro lado, le dice, en cambio, en el caso de tu hijo, de tu hermano, perdón, eh, ha vuelto a la vida porque estaba muerto. Y es particular porque uno, seguramente que los que llevamos algún tiempo en las cosas del Señor, entendemos la analogía de esto de la muerte y que no está refiriéndose a la parte física, a la muerte que tal vez todo el mundo conoce, sino se está refiriendo a la muerte espiritual, ¿cierto? Y aquí en este caso está haciendo alusiones a ello, ¿sí? Por eso es que él está diciendo, ese tu hermano ha regresado nuevamente porque estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Por eso estamos de fiesta, estamos gozosos y bueno, me imagino que todos los que en algún momento hemos perdido a algún ser querido por la circunstancia que sea, qué maravilloso poder uno reencontrarse y saber de que otra vez va a volver uno a abrazar o a compartir con esa persona con la que en algún momento tuvo uno que separarse de alguna manera físicamente. Hermano Publio, quiero escucharlo para ya ir terminando el programa de esta noche. Bueno, pastor, con respecto a eso, lo complemento con la parábola de la oveja perdida que es dentro de la trilogía de las parábolas de acá, que habla sobre eso. Dice en el 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Supongo que no es que no esté menospreciando a las personas que se jactan o nos jactamos de estar en los caminos del Señor y que no nos desviamos, sino todo lo contrario, que como en el caso del hijo pródigo, sí se perdió, el hecho de que regrese es de fiesta, porque es importantísimo. De repente nosotros no lo veamos, que un hermano se nos vaya por ave o circunstancia de la iglesia, que uno lo vea perdido, que uno diga, bueno, y aquí ese hermano, somos humanos, y como humanos nos puede ocurrir lo del hijo mayor. En lugar de agradecer y alegrarnos porque regresó el hermano, de pronto lo que decimos es, pero bueno, ¿aquí qué pasó? Yo estoy aquí juicioso y ahora le dan todo eso al que regresó. Puede ocurrir eso, pero en la Biblia es perfectamente exacta. Para Dios es más importante la persona que se arrepintió y Jesucristo lo decía. Aquí yo no vine por salvos, por sanos. Y yo vine fue por pecadores, por los enfermos del espíritu. Ellos son los que yo necesito, por ellos es los que quiero atraer. Aquí lo importante es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sentirse triste y terrible por el pecado y la convicción de que no lo voy a volver a hacer.
de que el Espíritu Santo es el que me contrista para eso, porque tenemos un Padre perdonador, un Padre que hasta la saciedad nos demuestra de que Él, tengamos faltas grandes o pequeñas, siempre nos las va a perdonar, siempre estará con los brazos abiertos a recibirnos. Y termino con esto. Juan 3:16, que es lo que dice, creo que todos los hermanos no la sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha dado a su Hijo, tenemos un puente en él, ¿qué más queremos? Tenemos un Padre amoroso. Con eso doy fin. Gracias, hermano Publio, por su participación en esta noche, en este tema. Y bueno, sí, simplemente tenemos que concluir, como dijo el copastor cuando arrancamos este programa, con el final feliz, ¿no? Y el final feliz es que, de todos modos, todo volvió a lo que debió de haber sido desde el comienzo, o sea, toda esa historia que es contada, que arranca con ese hijo que parte del lado de su padre, vuelve nuevamente a casa. El hijo mayor, aun cuando tiene una rabieta, aun cuando tiene un comportamiento egoísta, de todas maneras seguramente entiende lo que justamente el padre le está diciendo, y seguramente se sumó también a esa gran festividad. Sí, tenemos que definitivamente ver la forma como Dios nos aprecia a nosotros, a tal punto de hacer grandes banquetes, grandes fiestas, grandes cosas, simplemente cuando cualquiera de nosotros optamos por rendir nuestro corazón a Él y venir con toda la humildad y reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. La invitación para cada una de las personas que ha visto esta enseñanza, para los que en algún momento se han apartado de las cosas del Señor, se han alejado, o que pueden estar viviendo ese momento en el cual tal vez como que está dudando en tal vez seguir dentro de una congregación o algo así, la invitación es para que usted vuelva nuevamente a acercarse a las cosas del Señor, de que nuevamente le dé la oportunidad de que el Señor lo enamore nuevamente en su corazón, en su vida, y que en definitiva, como siempre lo he remarcado, no ponga su mirada en las personas, en la gente, en los ministerios, en las cosas que realmente pueden fallar, sino que siempre estén puestos los ojos en Jesucristo. Y también a las personas que tal vez están escuchando este mensaje por alguna razón y que nunca tal vez han conocido lo que significa estar en las sendas del Señor, pues este es el momento para que usted entregue su vida a Cristo, para que lo acepte como su Señor y Salvador personal, y que ojalá usted también haga parte de lo que es ese momento en el cual el Señor está dispuesto a hacer una fiesta por su vida, por esa entrega que usted puede hacer hacia Jesucristo, y saber de que habrá una promesa de vida eterna y de bendición en el reino de los cielos. Bien, hemos llegado al final de este capítulo del Faro, de este estudio referente a la parábola del Hijo Pródigo. Espero de todo corazón de que haya sido realmente del gusto, del interés de cada uno de ustedes. Ojalá compartan este like con muchas otras personas, que lo viralicen, y que ojalá también esto les quede sembrado en su corazón, como lo dije y lo remarqué desde el comienzo. Bendiciones al copastor, bendiciones al hermano Publio, feliz noche en este día, a nuestro hermano Exxon, a nuestro hermano Ricardo, a nuestro hermano Dani, que también en algún momento lo tendremos de vuelta acá en estos estudios. Le bendecimos en el amor de Jesús, y será como siempre hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.